Bienvenidos a la Psicología del Futuro. Somos estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de la Facultad de Ciencias Sociales, pertenecientes a la Escuela Profesional de Trabajo Social. En el curso Psicología Individual y Social, dirigido por el magíster José Moisés Chávez Zamora. El equipo está conformado por Ángel Celeste Cutipa Herrera, Rita Lisbeth Falcón Cabrera, Yadira Francesca Nicole Cruz Tejeda y Blanca Luz Ojeda y Nostros. En esta oportunidad hablaremos sobre los matrimonios concertados. Introducción. Siempre hablamos de una familia feliz, de padres ejemplares que educan a sus hijos para convertirse en todos unos profesionales, en hijos de bien, que forjarán una familia en un futuro. Pero nunca se habla sobre la importancia que tiene la relación conyugal en la familia, esta que principalmente forja los lazos y confianza en los menores, pues siempre se ha dicho, debes casarte para dejar un legado familiar. En otras palabras, siempre se trata de complacer a la sociedad y sus imposiciones, mas no al de los cónyuges. En la actualidad se evidencia algo nuevo, una nueva concepción de lo que es esta institución. Ahora tiene un sentido de afecto, por lo que se podría decir que los cónyuges se casan por amor, pero esto no siempre ha sido así y claramente aún persiste. En el pasado era normal acordar matrimonios para conseguir mayores tierras, poder, economía, entre otros. Eso tiene origen en Europa, donde aparecieron mayores casos de esta índole. Pero debemos definir qué es este fenómeno, pues es claro pensar que los matrimonios arreglados se dan porque los padres son quienes les imponen esto desde muy niños principalmente. Y su Alteza, el Príncipe Felipe. Mucho habían soñado ambos monarcas con ver sus reinos unidos algún día. Ahora podían anunciar al fin que el Príncipe Felipe y la Princesa Aurora quedaban desde hoy comprometidos en santo matrimonio. Y el pequeño príncipe trajo su primer regalo y una mirada de extrañeza a su futura esposa. Entonces surgen ciertas confusiones con respecto a la concepción de este fenómeno. El matrimonio concertado o forzado es aquella donde al menos uno está obligado tanto de forma física o psicológica contra el matrimonio, principalmente por parte de la familia. No obstante, esta sí tiene el consentimiento de los esposos, ya que también se debe respetar el honor de la familia. Respecto al caso, nos hacemos la siguiente pregunta: ¿qué son los matrimonios concertados? El profesor Ananías Máximo Guamán Talavera, profesor de Antropología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, nos detalla más acerca de la perspectiva antropológica acerca de este fenómeno. Que va obviamente determinar incluso la filiación correspondiente. Las relaciones de parentesco giran en torno a él, ¿no? Y eso se extiende incluso a este tema del matrimonio, es decir, de la vida en común, ¿no? Que se va a dar a lo largo del tiempo, ¿no? A grado tal que esa concertación incluso va a estar asociado inevitablemente, ¿no? con los intereses específicos que cada género o cada sexo tiene a ese respecto. De manera tal que en los tiempos actuales, ¿no? En los tiempos actuales, por dar un gran salto hacia los tiempos actuales, bueno, los matrimonios las más de las veces
son concertados, son determinados, ¿no?, en función, ¿no?, a preservar determinado tipo de intereses, ¿no? Y de manera tal que incluso en determinados casos, para no perder las relaciones de poder, ¿no?, hay matrimonios concertados en la necesidad de que una de las partes no pierda todos aquellos elementos que acompañan a las características de una determinada familia. De manera que, por ejemplo, para pisar terreno firme en nuestro contexto, no es posible, por ejemplo, que un romero de los integrantes del gran empresario financista, ¿no?, de origen español, bueno, él tiene descendientes y sus descendientes no han buscado su pareja en cualquier sitio, sino son parte de todo un proceso de concertación para que de esa manera se consoliden, se afirmen los, ¿cómo se llama?, los intereses que tienen, los poderes que tienen. Los Miro Quesada, los Brescia, los Rodríguez Pastor, entre ellos conciertan los encuentros que hay entre los jóvenes para que finalmente los poderes, cuando se mantengan, se consoliden, se fortalezcan. E incluso a consecuencia de la concertación, es que algunos pueden perder deliberadamente los poderes que tienen. Pero esto no es un tema únicamente de este tiempo, sino eso viene desde mucho más antes. Quizás el momento de mayor visibilidad respecto a esto. Esto que acabo de decir no es visible, ¿no? Va obviamente entre el misterio, ¿no?, y el velo que recubre las relaciones que yo explico. Hasta cierto punto se daba a conocer ese tipo de relaciones a través de los mensajes en los medios de comunicación. Por ejemplo, el comercio, que es un medio de comunicación extraordinariamente conservador y ultraconservador. Hasta, bueno, en los tiempos actuales, todavía aún incluso desliza entre sus páginas los matrimonios o las relaciones sociales que hay entre los grupos, entre los integrantes de las familias A o B, ¿no?, al cual obviamente fácilmente personas por decir, de los grupos C, D, y X más no ingresan fácilmente, no están ahí. Y si ocurre, puede ocurrir por un caso rarísimo, rarísimo, porque entre ellos obviamente conciertan la necesidad de que los hijos, los descendientes tengan sus encuentros y finalmente acaban de concertar sutilmente esa concertación, pero viene desde mucho más antes. Por ejemplo, en los tiempos del medioevo, ¿no?, en los tiempos de la feudalidad, los padres imponían con quién tenían que casarse las hijas, o los hijos a quienes tenían que desposar. O sea, de una manera muy definida y abierta. Y en consecuencia, en ese sentido, la concertación no es algo nuevo, sino viene desde mucho más antes. Bien. Se ve una vulneración de la voluntad de la mujer. Un matrimonio concertado o matrimonio arreglado es un tipo de unión marital donde los novios son seleccionados por un tercero en vez de por ellos mismos, principalmente por la familia. Según la estudiante Laura Cosculluela Pros, en un trabajo de investigación sobre este fenómeno, menciona, los matrimonios concertados suponen una grave violación de la voluntad de la mujer y en general de las mujeres. Pero, por otra parte, este hecho solo supone el comienzo de una gran carrera de obstáculos e impedimentos para el desarrollo de una libre voluntad de estas mismas a lo largo de su vida matrimonial. Libertad matrimonial y matrimonios forzados. El fundamento de estas uniones se estriba en las tradiciones religiosas o en costumbres ancestrales cuyas principales causas se encuentran en motivos como el cumplimiento de obligaciones o promesas del pasado, el control de la sexualidad, el honor familiar, la protección de ideales culturales o religiosos, la explotación sexual o incluso se utilizan como forma de atajar conflictos o satisfacer deudas pendientes. Ahora bien, se creía que solo se daban estas prácticas en el pasado, pues es un error,
ya que en otras culturas y países se lleva a cabo los matrimonios forzados, que son reconocidos como una violación de los derechos humanos. Pero en aquellas culturas es considerada legal. Tenemos el caso de India, China, Pakistán, en algunas regiones de Japón, en Corea del Sur, en zonas del este asiático, en México y en algunas partes de Latinoamérica, donde la mayoría se encuentra en los países del mundo árabe o en ciertas regiones de África. Según la teoría sociocultural de Vygotsky, el desarrollo cognitivo de los individuos se encuentra directamente relacionado con la interacción social en el marco de la cultura dominante, es decir, que responde al proceso de socialización. Se comprende entonces que el desarrollo de la persona es consecuencia de la socialización. Aquellas actividades que se realizan de forma compartida permiten a los niños interiorizar las estructuras de pensamiento y comportamentales de la sociedad que les rodea, apropiándose de ellas. En otras palabras, se apegan a las estructuras conductuales y cognitivas. Esta teoría parte del método genético comparativo y el método experimental evolutivo, y distingue 4 ámbitos de análisis: filogenético, relativo al origen de las funciones psicológicas humanas como especie; histórico, sociocultural, relativo al contexto de inserción del sujeto; ontogenético, relativo a la evolución biológica y sociocultural; y por último, microgenético, relativo a las características psicológicas particulares del individuo. Ahora, adentrándonos al análisis histórico, encontramos la siguiente pregunta: ¿cuál es el origen de las creencias que sustentan los matrimonios concertados? El origen sobre esta cuestión en muchos casos es sobre asegurar la economía y no caer en la pobreza, de esta manera garantizando una buena calidad de vida. En otro aspecto, es cuando la persona cumple más de 30 años y se lleva a cabo planear el matrimonio concertado para que no siga soltero o soltera. Entre otros motivos, como podemos apreciar, esto se da en diversos países. La amenazaban diciendo que si no se casaba con el hombre que habían elegido para ella, obligarían a su hermana menor a casarse con él. Su tía y otros familiares vinieron y la atacaron. Dentro de este país se acostumbra a arreglar matrimonio desde que nacen y realizan una ceremonia de compromiso para que después ya estuvieran comprometidos y pudieran terminar de casarse cuando se llegue a la edad permitida. La edad de 23 a 25 en una mujer y en un joven entre 25 a 28 años. En aquella cultura es la edad apropiada para casarse. Es ahí donde los papás comienzan a presionar a sus hijos e hijas para poder contraer matrimonio. Todo esto por el hecho de que aún India es tradicional con respecto a sus creencias, en donde arregla matrimonios basándose en la religión, estado financiero o estatus social. Podemos apreciar que de esta forma, según India, el matrimonio arreglado es la mejor opción debido a que de alguna manera las familias aseguran la estabilidad de su futuro. Y si es el caso de que uno de los hijos se oponga al matrimonio, se le amenaza con desheredar a la persona, o en todo caso nunca reconozcan a la que escogería como pareja. Y estos son casos como que se aprecian en bastantes películas, como por ejemplo en el caso de la película de India llamada Kabhi Khushi Kabhie Gham, más conocida como La familia hindú. No casarse está catalogado como la mayor falta de respeto a la familia. Lo cierto es que la intromisión de los padres en los asuntos maritales forma parte de la cultura china. En este país el matrimonio es mucho más que un cierto grado de compatibilidad amorosa. Una unión conyugal sirve también para codificar o enaltecer el estatus social de una familia, una práctica que se remonta a la época imperial, en la que las bodas se organizaban principalmente por intereses monetarios. La tradición de la cultura china, en la cual se ve a los padres con mucho respeto al ser considerados personas mayores y más importantes, al igual que en la India, en China también existen los matrimonios concertados con fines de negocios, para continuar el legado familiar y acrecentar las empresas. De igual manera, estos casos se han presentado en países como Pakistán, México, etc. Hace 2 años, cuando regresaba a casa desde su escuela en Madian, Pakistán, esta pequeña niña se enteró que su padre le había ofrecido un matrimonio a un extraño. Tenía 5 años.
Cuando voy a la escuela, los niños se burlan de mí, me dicen que he sido dada en Suara y me casaré con un hombre. El tío de Sanida intervino y la rescató, objetando lo que se conoce como suara, una tradición que algunos mantienen en el país. Según la suara, un conflicto entre dos familias puede resolverse al ofrecer una niña en matrimonio, una costumbre que aún es difícil de combatir. El municipio de Metlatónoc, clavado en las montañas de Guerrero, figura entre los más pobres de México. En esta comunidad de origen mixteca es tradición que las niñas sean entregadas en matrimonio bajo un acuerdo ancestral de compraventa. Maurilia Julio fue vendida siendo niña y no quiso que sus hijas pasen por lo mismo. Como ella, algunas familias intentan erradicar esta práctica que persiste en 66 pueblos de la región y que es origen de abusos contra las mujeres. A mí me da tristeza, porque esas niñas que son vendidas, cuando llegan a la casa de sus suegras las hacen sufrir. Les dicen ponte a moler el maíz, haz todo el trabajo del hogar, porque nosotros te compramos. ¿Por qué considera usted que la institución de matrimonios concertados sobrevive en los países orientales hasta hoy en día? Hay que considerar lo siguiente. Las prácticas y las relaciones sociales no se agotan en un determinado contexto, sino al contrario, hay rezagos, supervivencias que a lo largo del tiempo se dan, de manera tal que en ese sentido es posible que en tiempos anteriores al mundo civilizado, y a este respecto, hablo de este concepto porque también es otro concepto que en la antropología, en la historia, en la arqueología y hasta en la sociología se utiliza. Se habla de, por ejemplo, de edades o periodos de tiempo más o menos determinados, y en el lenguaje antropológico hay lo que se llama la sociedad, la sociedad y cultura salvaje, la sociedad y cultura bárbara, y luego viene la civilización. La civilización, que es un estado de cosas un tanto más avanzada en muchos sentidos, incluso podemos decir que en los tiempos del salvajismo, definitivamente que es un periodo de tiempo bastante larguísimo, al parecer, que pudo haber durado más de 10.000, 15.000 o 20.000 años, las relaciones de parentesco ya fueron tomando cuerpo poco a poco, donde obviamente que las personas heterosexuales obviamente tenían un determinado tipo de conveniencias necesarias para mantener ciertas posibilidades de organización y de vida, y de manera tal que en ese sentido el progresivo avance de la sociedad, como cuando llegan, por ejemplo, al estado civilizado, se va aclarando y acentuando más por qué ser de que se acerquen dos personas heterosexuales, para que de esa manera pudieran incluso tener mejores capacidades de recurrir a los bienes necesarios para asegurar su propia existencia. Y de manera tal que en ese sentido el acercamiento de las parejas definitivamente se da por inevitablemente intereses. Cuestiones afectivas es probable que se haya sumado en un periodo de tiempo determinado. Cuestiones afectivas o sentimentales que incluso esto se acentúa más cuando en el desarrollo de la sociedad en el mundo civilizado aparecen signos como el romanticismo. El romanticismo es todo un fenómeno, es toda una forma de ser, transitorio y pasajero, incluso algunos, acentúan más que, las personas se acerquen y pueden acercarse por cuestiones afectivas y sentimentales. En determinada medida quizás ese ingrediente sea importante, pero más que importante en relación a ello es el hecho de, en cierta medida, lograr asegurar las condiciones de vida adecuadas.
¿no? Y esto, en la medida en que la sociedad va cambiando, también influye mucho en cómo deben ser las aproximaciones y las relaciones que hay. Por ejemplo, en estos tiempos, ustedes habrán escuchado y escuchado muchísimas veces, en el caso, por ejemplo, de cuando estamos en la vida universitaria, ¿no? Hay la clarísima diferenciación de que un estudiante que tiene estudios de medicina es probable que sea un garante completo para asegurar la vida de una joven que no tiene condiciones materiales. Y por lo tanto se buscan mecanismos muy sutiles para buscar esas cercanías, por un lado. Pero por otro lado, en el caso del ambiente universitario, pueden ser no necesariamente por los factores eminentemente de la profesión, sino de repente, circunstancialmente, por cuestiones afectivas que es posible que pueda surgir. Pero las más de las veces, ¿por qué se mira o se fijan en un estudiante de medicina o en un estudiante de derecho, dependiendo de cuál carrera sea? Y todavía sigue siendo la medicina una carrera profesional que obviamente tiene situaciones de privilegio excepcionales. Por ejemplo, en los tiempos de la pandemia, con toda seguridad, y no tengo la menor duda, de que los profesionales de la salud están haciendo fortunas importantes. Y esas fortunas importantes, en determinada medida, asegura, ¿no?, las condiciones de vida de la pareja, de los hijos, y no solamente eso, incluso en términos de relaciones sociales, políticas, culturales, etcétera, etcétera, hay espacios que pueden tranquilamente ingresar tanto el profesional como el conjunto de sus familias. Y es ahí que va cambiando la situación. De manera tal que en ese sentido hay profesiones que obviamente, ¿no?, aseguran tranquilamente las condiciones materiales de vida y que incluso ello se convierte en un factor determinante para el problema de los matrimonios concertados, ¿no? Y entonces los matrimonios concertados, además, hay toda una premisa general. ¿Y cuál es esa premisa general? Es que el hombre, entendido dicotómicamente, tiene intereses concretos, porque no es posible admitir una existencia concreta de un hombre, del hombre con todas las condiciones fisiológicas, mentales, etcétera, absolutamente desligado de intereses. Los hombres tienen mayores, menores o insignificantes, pero tienen intereses. ¿Por qué? Porque hay la necesidad de, en determinada medida, asegurar las condiciones de existencia, ¿no?, que pasan primero por las cuestiones materiales, ¿no?, y luego se van sumando las otras condiciones con el paso de los tiempos. Entonces, de manera tal que si eso es así, y en un mundo, como por ejemplo el mundo actual que vivimos, de una sociedad globalizada con economía de mercado, pues ahí ustedes ya pueden deducir de cómo la economía de mercado puede tranquilamente configurar los matrimonios concertados. Como hace un momento les decía, ¿no?, un Brescia no se va a casar nunca, a pesar de que el tal Brescia puede ser una persona sin talentos, o tengo que, hasta casi con un tono despectivo decir, no se va a casar con una mamaña, ¿no? ¿Por qué razón? Porque sencillamente las condiciones sociales, culturales y materiales van a dar lugar de que ese Brescia tenga que buscar una pareja entre los grupos A, ¿no?, que saben exactamente ellos cuál es el papel y la ubicación que tienen en un determinado contexto, ¿no? Y el contexto nuestro está claramente definido. No es un contexto que recién va a surgir, sino ya está dado de una determinada manera. Entonces, todo ello, a lo largo del tiempo, se va, digamos, manteniendo, conservando, pero con los cambios de los tiempos también determinados. Para ejemplificar un poco este análisis, presentaremos casos históricos como el matrimonio de la princesa Diana y el príncipe Carlos, y el de María Antonieta y Luis XVI.
in sickness and in health. Shall live. También se dice que la reina Isabel no aprobaba a Camila, así que dado que no podía estar con Camila, Carlos estaba presionado por su padre para pedir matrimonio a alguien más. Como Camila se casó en 1973, el príncipe terminó eligiendo a Lady Diana Spencer, quien presuntamente calificó la propuesta de histérica. En el caso de la princesa Diana y del príncipe Carlos fue un matrimonio sin amor. Se trató más de una puesta en escena que de la unión de una pareja que se amaba. Ante el público, Carlos y Diana se mostraban alegres, pero internamente ambos sintieron que era uno de los días más tristes de sus vidas, ya que en un primer momento Diana sí se sentía atraída por Carlos, pero Carlos amaba a Camila y solo accedió a casarse con Diana porque su amor con Camila no era aprobado. Y como se menciona en el video, su familia le presionaba a casarse. El matrimonio de Luis es una unión política entre la familia real austríaca, los Habsburgos y su propia familia, los Borbones. La boda simboliza el fin de una antigua rivalidad y el principio del establecimiento de nuevos lazos regionales. En el caso de María Antonieta y Luis XVI, pese a ser un matrimonio arreglado, ambos lograron tenerse cierto aprecio. De amigos, colegas que han estado en otros contextos diferentes al mundo, por decir en general latinoamericano, y por lo tanto se fueron al África, al Asia o a Europa, ¿no? De manera tal que en ese sentido, ayer mismo conversaba con un colega, ¿no?, de cómo algunos inmigrantes peruanos, en este caso un puneño, que se fue a Europa y recaló en Alemania, más precisamente en Berlín, ¿no? Y de manera tal que en ese sentido, y esto a raíz de comentar sobre un grupo musical que está integrado por peruanos, ¿no? Y que, conocieron el caso de un africano, de un puneño, mejor dicho. Y porque, claro, entre el grupo de integrantes del grupo musical, ¿no?, de unos hermanos Aybar que han estado en Europa largo tiempo, uno de ellos era un puneño, y por lo tanto, por las condiciones materiales muy complicadas y difíciles que ellos tenían, llegó en un momento determinado de un puneño y tuvo por pareja una alemana, una joven, obviamente con atractivos físicos importantes, pero que tuvo que establecer vínculos y relaciones de corte matrimonial de alguna manera concertado, ¿no? ¿Por qué razón? Porque, claro, esa concertación pasa por el nivel de entendimiento que la alemana tiene respecto a un latinoamericano, en todo caso, en este caso, a un hijo de Aymara, ¿no? Porque el puneño, las más de las veces, tiene vínculo con la cultura aymara, casi inevitablemente. Y por lo tanto, la alemana, se hizo de pareja, o mutuamente se hicieron de pareja, en tanto y en cuanto de que, el peruano, el puneño, no tenía facilidades de residencia. Y para tener, residencia, tuvo que, obviamente, dar el paso de concertar, ¿no?, con la familia, con ella misma, con la joven alemana y la familia. Pero, sin embargo, el tipo de relación no era de una situación de equilibrio completo, sino era una relación de desequilibrio. ¿Por qué razón? Porque sencillamente el peruano, como no tenía condiciones materiales y al mismo tiempo no tenía familiares, sino conocía a un conjunto de peruanos y al parecer formaba parte de ese grupo musical, tuvo de alguna manera algún tipo de argumentos para convencer a la familia alemana. Y por lo tanto, eso
también en muchos otros casos bueno, he tenido como referencias de Japón, de Rusia, de África, en alguna medida Marruecos, y que incluso ahí surgen problemas muy severos, no obstante la concertación inicial. ¿Por qué? Porque culturalmente hay una especie de choque, de enfrentamientos o de contradicciones. Y yo recuerdo mucho, un poco haciendo un paréntesis, en el caso de ustedes de la Escuela de Psicología Organizacional, yo tuve por alumna a una niña que venía de Tailandia, ¿no? De Tailandia, y eso, de esto lo estoy hablando hace como aproximadamente 8 o 10 años atrás. Me llamó poderosamente la atención porque en una intervención que tenía, bueno, su castellano no era tan claro como los demás, entonces ahí me picó la curiosidad, y además que estaba hablando de temas de religión, me picó la curiosidad de preguntarle, ¿no? si la chica era peruana, y me contestó, claro, en un castellano más o menos claro, ¿no? Y no era peruano. Y encima le pregunté por el tema que estaba tratando, digo, ¿y usted es católica? No, profesor, yo soy islámico, un caso rarísimo, ¿no? Casi nomás uno no encuentra en el camino. Entonces, ese tipo de situaciones, quieras o no, tienen a veces, o se convierten en factores de contradicción. Pero entre el islamismo y el catolicismo, el cristianismo, no hay extremadas diferencias. ¿Por qué? Porque sabrán ustedes de que las tres religiones monoteístas más influyentes, entre ellos el judaísmo, el cristianismo y el islamismo, tienen una procedencia y origen común, la cultura hebrea. Son religiones monoteístas muy influyentes, ¿no? Que hoy por hoy incluso los islámicos parece que están superando en cuanto se refiere a la cantidad de adherentes o fieles que tienen. Y el catolicismo está cayendo poco a poco porque finalmente, bueno, a veces por resultados es lo que la gente se ve en un necesario acercamiento o no a un signo religioso, ¿no? Entonces, de manera tal que en ese sentido culturalmente sí, también influye bastante. Quienes profesan una determinada religión tienen menos dificultades de poder conciliar puntos de vista, ¿no? En cambio, quienes profesan dos religiosidades, aun cuando no tengan diferencias muy profundas, ¿no? Surgen dificultades. Cuando digo diferencias muy profundas, puede darse el caso de un creyente católico, que es un creyente dentro de lo que se llama las religiones teístas, y con un creyente no teísta, ¿no? Que por ejemplo es el taoísmo, el confucianismo, incluso hasta el hinduismo es casi no teísta. Cuando se dice no teísta es que no tienen un centro divino y sagrado, sobrenatural, Dios, ¿no? Y eso en el mundo existe. Lo que pasa es que en nuestro contexto muy poco se habla de eso. No, en nuestro contexto, el que menos piensa que, bueno, pues hablar de religión es hablar necesariamente de Dios. No, no es así. Bueno, pero este es otro tema que no es el caso que me detenga, ¿no? Y en consecuencia, en la parte cultural también hay problemas, porque en la parte cultural hay quienes, por ejemplo, pues son extraordinariamente exigentes con determinadas prácticas, incluso domésticas, ¿no? Que no necesariamente concilia o compatibiliza con otras formas de ser. Y eso es precisamente por la misma diversidad. A lo largo de la historia, ¿qué tanto han sido los casos de los varones obligados a casarse? Tomando en cuenta como referencia nuestro contexto cultural, caracterizado por la presencia y vigencia muy impactante de la religiosidad cristiana católica, en determinada medida, ¿no? Eso a veces obliga que el varón, ¿no? Que el varón que haya incurrido
en haber quebrado y roto determinadas reglas de conducta al interior de la familia por ser creyentes, subrayo. Entonces, en determinada medida tienen que sujetarse a lo que las más de las veces la familia creyente a veces suele mantener, ¿no? Y eso es en la medida en que las características muy generalizadas en la sociedad todavía están determinadas o predominadas por la religiosidad cristiana católica, ¿no? Y por lo tanto, en ese sentido, el chico que incurra, por ejemplo, en violación, ¿no? O en forzar las relaciones sexuales, las más de las veces, ¿no? Si es que la familia tiene muy acentuado, ¿no? a actitudes ortodoxas en el sentido religioso, pues tiene que obviamente salvar su responsabilidad casándose necesariamente con la chica a quien de repente no le ha no le ha significado una relación afectiva o sentimental, sino simplemente una situación inesperada de una relación sexual que ha derivado en un embarazo. Entonces los padres en determinada medida intervienen o han intervenido, lo que hoy en día no necesariamente puede encontrarse de una manera constante. Pero si retrocedemos en el tiempo, nada más que hasta hace unos 50 años o quizás un poco menos de tiempo, ¿no? Había esa posibilidad de que el chico que había tenido, ni siquiera por una cuestión de violación ni nada por el estilo, sino una situación inesperada de relación sexual, estaba prácticamente obligado, ¿no? a contraer matrimonio y de esa manera salvar la imagen de la familia, la imagen del mismo y un conjunto de factores. Pero eso es un signo de corte eminentemente religioso y, claro, de cultura religiosa, ¿no? Que no necesariamente está señalado en ninguna norma, en ninguna disposición, ¿no? Y por lo tanto, hoy por hoy, casi poco se conoce de ese tipo de situaciones, ¿no? Si es que hay, bueno, son ya situaciones de excepción. Lo concreto está de que el mundo civilizado actual, el mundo moderno, el mundo globalizado, ya no ejerce un control rígido y vertical respecto a la conducta, ¿no? de cada una de las partes. En cierta medida quizás haya todavía algunos niveles de control que tampoco están debidamente escritos, sino simplemente lo consuetudinario, o en todo caso las características propias de una familia hacen de que, bueno, la mujer tenga que salir todavía de su casa, ¿no? Muy bien casada, con los signos de la cultura occidental, ¿no? El matrimonio con el vestido blanco, la virginidad, la puridad, etcétera, etcétera. Pero eso en todo caso va quedándose en el camino también. ¿Por qué? Porque hoy en día una pareja se hace no necesariamente a través de algo concertado por ambas partes, ¿no? Porque esa concertación por ambas partes, bueno, podemos encontrar todavía, por ejemplo, en los espacios rurales, donde, bueno, una familia acompaña a un hijo que ya prácticamente tiene los primeros vínculos y relaciones con una pareja y acompañan para pedir la mano. Ahora, por ejemplo, ya prácticamente no hay eso de pedir, porque la pedida de mano es una especie de una concertación de voluntad de parte, ¿no? Y también, en tanto y en cuanto también hayan coincidencias en determinado grado. ¿Por qué? Porque hay casos de pedidas de manos que no funcionan. Entonces, de manera tal que, dependiendo de un conjunto de factores que hay, en el caso de nuestra sociedad, la sociedad peruana, ¿no? Definitivamente todavía existen determinados signos de obligatoriedad para, sobre todo, la mujer, ¿no? Pero aún así va cediendo. ¿Por qué razón? Porque sencillamente el mundo globalizado, el sistema económico, político, social que va reconfigurando la situación, va dando lugar a que las actitudes de hacerse una pareja no necesariamente pasen por cada uno de los signos incluso debidamente establecidos desde tiempos antiguos, sino la sola unión, por ejemplo, de
acuerdo a las normas internas, la sola unión ya reconoce derechos y obligaciones a ambas partes, ¿no? Y de manera tal que en ese sentido, hoy ya no es necesario un matrimonio, sino simplemente el hecho de las coincidencias intelectuales, académicas, culturales, sociales, que finalmente da lugar a que la pareja asuma una actitud definida de hacerse de un nuevo domicilio, de manejar sus recursos de acuerdo a las coincidencias que tiene. Entonces, los tiempos indudablemente van a cambiar, pero aún así, en el caso de nuestra sociedad, nosotros tenemos mucho peso de lo tradicional, de lo conservador. Y eso vemos incluso no solamente en el terreno de las relaciones sociales, sino en el terreno político y ideológico. Nosotros tenemos lastimosamente, ¿no? Y que explica precisamente eso del por qué avanzamos con demasiada lentitud, porque la mentalidad conservadora, los signos culturales conservadores, ¿no? Son demasiado poderosos. Y acaban en este momento mismo, no sé si ustedes acaban de enterarse, que en la Comisión de Educación, que se supone que eran que son gentes avanzadas en muchos sentidos, acaban de aprobar una barbaridad de impedir de que la educación sexual no sea una realidad, sobre todo para las mujeres. O sea, tenemos todavía gente que supuestamente son gente ilustrada, avanzada, pero en el terreno concreto no. Se aferran a situaciones extremadamente conservadoras. Acá hablar en las actuales condiciones, por ejemplo, de aborto es una barbaridad. Entre nuestros vecinos ya no es nada extraño, pero acá sí. ¿Y por qué razón? O sea, muy sencillo y fácil, ¿no? Nosotros como Perú, como país, como nación, tenemos desde los tiempos de la colonia arraigado, afirmado, ¿no? La mentalidad y la conducta conservadora. Y en determinado incluso ultraconservadora. Bueno, normalmente aquí dicen que cuando pagan a las mujeres es para que la mujer trabaje para el hombre y para sus papás. Y no, pues porque es como si fuéramos esclavizadas. Yo me casé pensando que iba a estar mejor, pero fue todo lo contrario. Según nuestra tradición, las vacas valen más que las hijas. Cuando una chica de mi edad es vista con un chico, puede pasar que la saquen de la escuela y la casen enseguida. La joven de 18 años recuerda como si fuera ayer lo que le pidieron sus padres a su pretendiente para obligarla a casarse. Porque en esta comunidad no hay amor, hay arreglos. Pidieron lo que es la res, el cerdo y pollo asado. Lamento haberme casado tan joven, pero ¿qué puedo hacer? Espero que esto no les pase a otras. Análisis ontogenético de la víctima. El interés o el objetivo de los matrimonios concertados no ha evolucionado. Este sigue siendo una especie de contrato entre el padre de la novia con la novia o el padre del novio con la novia, que es raramente visto, pero que existe, o entre los padres de los novios. Sin embargo, lo que ha evolucionado es la forma de ver el matrimonio. Siglos atrás, los matrimonios se concertaban por el beneficio que traía este a una de las dos familias, sea la del novio o la de la novia, en temas de obtención de tierras o para pertenecer a clases sociales altas, sin contar con la decisión de las víctimas, por lo que estos tenían que obedecer a lo que sus familias escogerían para ellos. Tiempo después, esto cambió cuando, por ejemplo, en el Imperio Romano y en el auge de la Iglesia, se impone que el matrimonio es una unión solo con y ante Dios, por lo que la Iglesia procedió a desposeer a todas las mujeres de sus posesiones cuando contraen matrimonio, es decir, no podían poseer ni controlar las tierras que se les debía otorgar cuando se casaran, por lo que la concertación de los matrimonios con el objetivo de obtener bienes materiales dejó de ser una causa principal. Después la concepción del amor cambia con el movimiento ilustrado y el pensamiento positivista. Es en este escenario en donde con el apoyo del romanticismo se le empieza a tomar mayor importancia al amor y este se vuelve el centro del matrimonio.
y además aparecen en los primeros movimientos liderados por mujeres que reivindican su derecho a decidir por ellas mismas y que cambiarán para siempre la percepción del matrimonio. Sin embargo, el reconocimiento de los derechos de la mujer y la igualdad de condiciones con el hombre no fue algo que se dio mundialmente. Aún existen diversos países donde la mujer no tiene opción a elegir por ella misma, y sus derechos a elegir su futuro o siquiera su esposo son limitados. Se presenta el caso de Ruby Marie, ex Miss Reino Unido. La joven a los 15 años fue obligada a casarse con un hombre que la compró, ya que su propia familia la estaba subastando, agrega ella. El propósito de su marido era embarazarla para poder quedarse en Reino Unido, por lo que la violaba diariamente. Un análisis ontogenético implica entender la mente desde la psicología del desarrollo. Desde la antigüedad se tiene la creencia de que los niños son adultos en miniatura. El hecho de que un niño o una niña pueda dialogar con un adulto da la impresión de que su capacidad de entendimiento ya está plenamente preparado para la vida social adulta. Sin embargo, esto es una ilusión, un engaño de la percepción, pues las palabras que los niños usan para la comunicación aún no tienen el componente semántico plenamente desarrollado. Fue el filósofo y pedagogo Rousseau el que argumentó que el niño no es un hombre miniatura, no es más que un hombre potencial y en cuanto a tal no posee todavía la reflexión y los atributos morales del ser humano maduro. Esta reflexión de Rousseau cambió la percepción de los académicos acerca de los niños, pero la psicología de desarrollo tendría que esperar hasta el siglo XX para confirmar experimentalmente esta verdad. Las investigaciones del psicólogo suizo Piaget en la década de 1930 demostró que el niño no es un adulto, sino un ser en desarrollo. El pensamiento de los niños aún no han desarrollado los conceptos para el razonamiento lógico y moral. Sin embargo, este conocimiento científico no ha tenido la divulgación cultural adecuada. En todas las culturas aún se tiene la creencia que la mente de un niño que puede hablar ya está maduro para comprender el complejo mundo social. Análisis microgenético de la víctima. El matrimonio concertado, si bien es cierto, tiene diferentes definiciones en los diversos países. Sin embargo, el matrimonio era una institución política y económica pensada para unir lazos entre familias, teniendo en cuenta así los deseos e intereses colectivos de ambas familias, dejando a un lado los deseos e intereses de los casados. Por ejemplo, en Europa, hasta el siglo XVII, encontrar a un marido solía ser la inversión más importante que una mujer podía hacer a favor de su futuro económico. Y la dote era con frecuencia la mayor transfusión de dinero, bienes o tierras que un hombre recibía en toda su vida. Por consiguiente, los matrimonios concertados es una cuestión que siempre ha estado en la sociedad, aunque se le denominase de otro modo. Es una lucha contra la vulneración de los derechos humanos de la víctima y contra la violencia de género que puede surgir a raíz del mismo. Se manifiesta por la superioridad o inferioridad interiorizadas o implantadas por muchas personas del género masculino y femenino. Actualmente, a raíz de esta visión del matrimonio, se suele asociar el matrimonio concertado con la migración. Los matrimonios concertados son una práctica que se realiza en países del norte de África y África subsahariana, Próximo Oriente y Oriente Medio, América Latina y diferentes colectivos de etnia gitana. Entre las nacionalidades que los realizan mayoritariamente se encuentran Egipto, Afganistán, Etiopía, Nepal, Turquía, Serbia, Kosovo, Montenegro, Irak, India, Bangladesh, Pakistán y Níger. Cuando dialogamos con un niño, percibimos que estos pueden comunicar sus ideas igual que un adulto. Sin embargo, la psicología cognitiva ha demostrado experimentalmente que eso es una ilusión, un engaño. ¿Por qué los niños no tienen la capacidad de comprender y razonar como los adultos?
La respuesta es que según el modelo de memoria de trabajo cooperativa de Alain Baldé, plantea que la memoria de trabajo cooperativa también desarrolla su capacidad de procesamiento de información. En los niños, la capacidad de aprendizaje, comprensión y razonamiento es mucho menor que un adulto. Los niños no pueden tomar decisiones ni razonar como un adulto, porque el bucle fonológico, el habla autodirigida, no está aún entrenado para codificar y buscar información en las memorias a largo plazo. Asimismo, el Ejecutivo Central no coordina las modalidades de atención requeridos para afrontar las tareas de comprensión y razonamiento. La agenda visoespacial a causa de la ineficiencia atencional no logra controlar la imaginación, es decir, la distracción atencional hace que las imágenes no sean usadas para las tareas cognitivas. Por estos motivos, los niños no pueden ser tratados como adultos, sino como seres en formación y con derecho a la educación y protección. ¿Qué consecuencias físicas y psicológicas tienen las prácticas de matrimonios concertados? Los matrimonios forzados son una práctica tradicional que se lleva a cabo en diferentes países y que presumen una grave violación a los derechos de las niñas, niños y adolescentes, ya que impide la libertad física de la persona, así como también su capacidad de elegir su futuro. Consecuencias físicas. También podemos decir que las consecuencias de este casamiento son variadas, ¿no? Pasan de lo físico hasta lo psicológico, emocional, social y económico. Los matrimonios precoces son las más vulnerables a caer en la violencia y abusos sexuales. Además, en el caso de las niñas y adolescentes que no pueden negarse a las relaciones sexuales sin el uso de un preservativo, son expuestas a graves infecciones de transmisión sexual y a embarazos no deseados. Estos embarazos en niñas y menores de edad son mucho más riesgosos que en mujeres mayores de 20 años. Hay riesgos de que el bebé muera o nazca con alguna discapacidad o malformaciones congénitas, por lo que no están preparadas ni física ni mentalmente para someterse a un embarazo. Asimismo, las complicaciones en el proceso de este o a la hora del parto pasa a convertirse en la principal causa de mortalidad en las niñas y adolescentes. También sus consecuencias se reflejan en el ámbito psicológico, puesto que al entregarse a un matrimonio desde temprana edad, son despojados de su infancia y se convierten en esposas, esposos, madres y padres sin contar con la madurez suficiente y sin entender completamente el significado del amor y el matrimonio. Por otro lado, hablaremos acerca de las conclusiones. Se puede concluir que los matrimonios concertados son matrimonios en los que los miembros de la familia, generalmente los padres, desempeñan un papel importante en la unión de una pareja por motivos de intereses individuales o por su misma familia. En muchos casos, la pareja se casa siendo todavía relativamente extraños. Estos matrimonios se contraponen con los llamados matrimonios por amor, en los que una pareja se une por atracción mutua y tiene la libertad de decidir por su cuenta. Si bien a menudo se asocian con culturas en el Medio Oriente, África e India, estos arreglos no son desconocidos en los países occidentales, particularmente entre la población inmigrante. Las razones más comunes para que se dé este tipo de matrimonios son los tabús culturales o religiosos, la preservación de riquezas o alianzas políticas. Aún existen diversos países en donde tanto mujer como hombre desde niños están destinados a seguir la tradición cultural o lo impuesto por sus padres a costa de su felicidad. No tienen opción a elegir a la persona con quien pasar su vida y sus derechos son limitados. Así, la explotación y el abuso a veces ocurren bajo la apariencia de un matrimonio concertado. En este sentido, un matrimonio forzado se refiere más comúnmente a la presión emocional que enfrentan los jóvenes de parte de sus padres y parientes en sus tradiciones de dudosa moralidad.